Seguimos compartiendo. Quiero mandarle un saludo a toda mi gente. De verdad, gracias por su apoyo, por ese apoyo al canal. Y solo dale a la campanita y te suscribe al canal. Cada vez que se suba un video, recibes como dice por ahí, recibes la notificación del video. Entonces es bueno que te suscribas, dale a la campanita y comparte. No solamente que lo veas, sino comparte. Amén. Es una bendición. De verdad, la otra vez estaba viendo yo un video de Leonardo de hace más de un año, y tiene más de 300 visitas, pero por las de Facebook, más de 300 visitas. O sea que la palabra se extiende, ese video se va extendiendo. Entonces, cada vez que usted escuche el video y lo comparte con otro, ese mensaje se sigue extendiendo, sigue corriendo, porque la palabra se va cada día apropiando de los corazones de aquellas personas que de verdad necesitan una bendición. Vamos a compartir con ustedes el libro de Deuteronomio. Dios nos ha inquietado mucho con este libro, porque este es un libro que tiene muchas promesas hermosas. Amén. A veces hay gente que no le gusta el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento hay que verlo bajo la óptica del Espíritu Santo. Pero tiene unas cosas preciosas. Por lo menos este mensaje de hoy se llama el Deuteronomio 26, 18, dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Versículo 19: a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado: necesito valientes en estos tiempos. Diga conmigo: yo soy un valiente de estos tiempos. Una vez más, Dios a través de Moisés le está recalcando al pueblo de Israel que, a pesar de que ellos habían salido de una situación difícil, a pesar de que ellos habían sido maltratados en Egipto, ellos iban a marcar, óyeme bien, una diferencia delante de las demás naciones. Diga conmigo: yo voy a marcar una gran diferencia delante de la gente. El ser escogido o seleccionado por un ente privado o público, o cuando un equipo de básquet, de fútbol te escoge, es porque ellos ven la capacidad de que tú vas a desempeñar esa función de una manera efectiva. Amén. Eso es la dicha de ser escogido o seleccionado por algo o por alguien. Siempre ven la capacidad de uno de ejercer eso de una manera eficaz. Sin embargo, fíjate que Dios no piensa igual como empiezan las empresas, los equipos de fútbol, los equipos de béisbol. Dios no piensa igual que el hombre. Por lo general, ¿qué coge Dios? Dios escoge lo más desestimado, lo más desapercibido, lo más débil, con tal de revelar que Dios a lo débil lo hace fuerte y lo torcido Él lo puede enderezar. Si Dios pensara igual que el hombre, muchos de nosotros estaríamos decepcionados de Dios. Menos mal que Dios no piensa como nosotros, o que Dios no es tan selectivo como nosotros. El hombre por general
se fija en el más fuerte, en el más talentoso, en el más hábil, en el más inteligente, el de buen físico. Pero Dios es diferente, aleluya. ¿Cuántos aman al Señor por pensar de esa manera? Amén. Gracias, Señor. Fíjate que estoy convencido. Wow, siento una presencia de Dios aquí impresionante. Estoy convencido que Egipto, el pueblo de Egipto, se sentía dueño y se sentía prácticamente el amo de esta muchedumbre de esclavos que eran el pueblo de Israel. Y yo imagino que Egipto miraba a Israel de una manera despectiva. Pero lo que los egipcios no sabían era que detrás de ese pueblo que ellos desestimaban, había un pacto antiguo, un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. Dicho pacto fue hecho o había sido hecho 400 años atrás, y de hecho ya Dios le había revelado, le había manifestado a Abraham: mira, tu descendencia va a ser maltratada en tierra extranjera, van a sufrir por muchos años, pero al final yo voy a mostrar mi poder para libertarlo. Y no tanto libertarlo, sino darle una verdadera identidad como tal, una identidad que iba a estar respaldada por el poder de su presencia, y cuya presencia de Dios, óyeme bien, iba a causar grandes estragos, devastaciones a muchas naciones, a muchas regiones. Y bueno, ustedes saben la historia, que cuando Israel salió de Egipto, salió por la puerta grande. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que ellos duraron años clamando, al final Dios los escuchó, los libertó y salieron por la puerta grande. Prepárate, porque Dios pronto va a abrir una puerta grande. Tú no vas a salir por la puerta de atrás. Tú no vas a salir con la cabeza agachada. Tú no vas a salir con la mirada hacia el suelo. No. Estás sufriendo, estás peleando, estás confundido, no sabes qué hacer. Pero ¿sabes qué? Lo único que Dios te pide es que sigas clamando. Clama a mí y yo te responderé. Así que sigue orando, que en cualquier momento esa puerta grande se va a abrir. Dile al que está al lado: prepárate, porque esa puerta grande está pronto para abrirse. ¿Sabes cómo sería esa puerta tan grande? Que cuando Israel iba caminando por el desierto, más de una nación estaban arrodillados y temblando de pánico por lo que veía, las manifestaciones que ya escuchaban en esa época. En esa época no había ni redes, ni celulares, ni nada. ¿Cómo supieron? No sé. Pero Dios se va desde la nada para dar a conocer su nombre. Y dice que salieron por la puerta grande, que rápidamente el pueblo de Egipto les pidió que se fueran de sus puertos. No, váyanse. Ya tenían pánico, porque la presencia de Dios, aleluya, era de gran estupor. Era una presencia liberadora. Dice la palabra que el evento que más marcó a las naciones paganas fue cuando Dios abrió el mar rojo. Todas las naciones alrededor sabían que el Dios que venía caminando en medio de Israel había abierto el mar rojo y había negado completamente al gran ejército de Egipto. Y ese evento fue tan significativo, escúchame, iglesia, que aún la misma Rahab, la ramera, aquella mujer que vivía en Jericó, cuando llegaron los dos espías, ella le contó todo lo que ellos sabían. Ella dijo: mira, nosotros sabemos el Dios que viene con ustedes. Yo sé que vienen a pelear contra nosotros, y nosotros hemos sabido que ese Dios que viene con ustedes abrió el mar rojo y ha destruido a naciones. Es más, les digo algo: hay temor y pánico en mi pueblo, decía ella, porque sé que el Dios que viene con ustedes hace prodigios y señales. Así que ya nuestros corazones están llenos de temor. Así que tengan misericordia de mi casa. Y los espías le dijeron: bueno, ya saben, vamos a hacer misericordia contigo,
pero fue una rectificación de que ya Jericó, una de las ciudades más grandes, más fuertes, iba a ser totalmente tan variada y destruida por el Dios de Israel. Qué tremendo el Dios. Decía la Rahab, ya Dios nos ha entregado en sus manos, pero tengan misericordia de mi casa. Y ellos tuvieron misericordia de Rahab la ramera, y por ahí venía la descendencia del Mesías. Por eso yo te digo, todo lo que desestiman los hombres para Dios es importante. Dios había puesto que el linaje de su hijo iba a venir por el lado de esa ramera, Rahab. Qué tremendo. Tú vales mucho para Dios. A Dios no le interesa tu apellido ni tu estrato social. Dios mira más allá de lo que tú ves en tu vida. Fíjate que, por darte un ejemplo, los muchos reyes se sentían derrotados delante de Israel sin pelear la batalla. Ya se sentían derrotados, pero ellos sabían que el problema no era el ejército de Israel. El problema era el Dios que caminaba con ellos en el desierto. Y es lo que Dios te está diciendo hoy. Muchos no te van a temer a ti, van a temer al que camina contigo, al que mora dentro de ti, el Espíritu Santo. Así que no tienes que temer, no tienes por qué llenarte de pánico. Fíjate que donde Israel iba, Dios los estaba exaltando, tal como se lo había prometido aquí en este pasaje que acabamos de leer. Ahora, si Dios hizo eso con Israel, ¿cuánto no hará Dios con nosotros? Israel era su pueblo, pero nosotros somos la familia de Dios. Porque eso que tú eres hijo. Porque Juan 1:11, ¿sabe qué dice Juan 1:11? A ver lo que hicieron el discipulado. Porque a todos los que ¿qué? Los que creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso se llama identidad. Tú eres una hija, eres un hijo de Dios. Somos sus hijos, somos la iglesia del Señor aquí en la tierra. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Somos el pueblo santo. Somos la nación conformada de reyes y sacerdotes. Amén. Es decir, cuando el Mesías venga a reinar en su gloria, tú y yo, óyeme bien, ejerceremos funciones importantes en el reino de Dios. ¿De qué manera vamos a ejercer el sacerdocio y la manera de ser reyes? No lo sabemos. Pero desde que Dios te escogió, óyeme bien, eres un privilegiado porque vas a ejercer una función especial en el reino. Aleluya, aleluya. Somos tan especiales para el Señor, óyeme bien, que el mismo Señor Jesús dijo que Él no iba a permitir que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. La palabra Hades es una palabra griega que algunos dicen que es el lugar donde están los muertos, pero más allá de eso, aquí la palabra Hades significa las puertas del infierno. ¿Ok? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que, ¿y de qué manera está representada el Hades? ¿De qué manera va a atacar el Hades la iglesia? ¿Cómo se levanta el Hades contra la iglesia? ¿Quiénes son esos agentes especiales del Hades? Bueno, son agentes de las tinieblas, entrenados para hacerle daño a la iglesia. Así como Israel tenía sus enemigos, la iglesia también tiene sus enemigos. Ahora, ¿cuáles son los agentes del enemigo? Los agentes del enemigo son los hijos del diablo, los hijos del malo, en que Jesús los compara con la semilla de la cizaña. Vamos a buscar esa parábola, porque nos va a marcar mucho. Porque así como Israel tenía sus amenazas, la iglesia hoy también tiene sus amenazas, pero Dios va caminando en medio de nosotros. Aleluya. Dice Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, donde Él enseña una parábola. Óyeme bien, una parábola que
El malo nunca deja de sembrar. Amén. Mira lo que dice aquí. Otra palabra les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. 25, Nuri, por favor. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26, Nuri, por favor. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. La cizaña. 27. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? 28. Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo cojamos? Es decir, lo arranquemos. Versículo 29. Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. El 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña. ¿Qué tiene que coger primero? La cizaña, y atarla en manojo para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y más adelante en el 36 al 43 Jesús empieza a explicar lo que es dicha parábola. Él dice que el hombre bueno es Dios, que siembra semilla buena, y el hombre enemigo es el malo, siembra semilla mala, que es la cizaña. Y los segadores, ¿quiénes son? Son los ángeles. El Señor vendrá con sus ángeles a la tierra. ¿Y los ángeles qué vienen a hacer, pastor? Bueno, lo primero que vienen a hacer es atrapar a los malos, porque así lo dice ahora. Dice: y vendrán los segadores y atrapará a los malos y los amarrará como ¿qué? Como manojos, y los quemará en el fuego. ¡Qué tremendo! Ahí donde se va a ver la exaltación de la iglesia. No todas las veces vamos a estar viendo la maldad que estamos viendo hoy. Da la impresión que la maldad está gobernando hoy. Inseguridades, violaciones, injusticia. Como que uno se harta, perdónenme la expresión, de ver los noticieros de tantas cosas malas. Pero sabes, iglesia, que estos tiempos que causan opresión, que causan consternación, están pronto para acabarse. Porque aquí que el Señor vendrá con sus ángeles a la tierra y capturará a todos los que practiquen la maldad. Amén. Vamos a leer el 36. Nuri, por favor. Dice el 36: entonces despedida la gente, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos dijeron: decláranos la palabra de la cizaña del campo. Ellos no entendían. Y respondió, él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. ¿Y el campo es qué? Es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. ¿Quiénes son hijos del reino aquí? Ustedes. Y las cizañas son los hijos de qué? Oye, ese cuento de que todos somos hijos de Dios, ojo, eso es una herejía. Aquí la Biblia también dice que hay hijos que del mal. Tú les hablas a ellos y ellos aman más la maldad, aman más la oscuridad que la luz. Versículo 39. Y el enemigo que sembró es el diablo, los malos. Y la ciega es el qué? Es el fin del mundo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. Versículo 40. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, al infierno, así será en el fin de este siglo. 41, Nuria, hasta el 43. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. 42. Y los echará en el horno del fuego, al infierno, a los malos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el 43, ¿qué dice? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oirá. Esa es una realidad que se viene para la tierra. Hoy en día estos tipos de mensajes son escasos en las iglesias. Lo que enseñan es viva la prosperidad, viva no sé qué, vienen. No, tenemos que vivir la realidad hacia dónde vamos. Aquí vemos en cómo Dios va a exaltar su iglesia, así como Dios exaltó a Israel.
así va a saltar a la iglesia también, delante de los malos, de aquellos que hicieron la vida o que le van a hacer la vida imposible a la iglesia. Entonces, fíjate que siempre el enemigo trate de imitar las cosas de Dios. El trigo y la cizaña son bien parecidas. O sea, el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Pero él sabe que no puede prevalecer contra la iglesia. Entonces, como él no puede vencer a la iglesia a través de guerra, entonces ¿qué hace? Imita las cosas de Dios para engañar a su pueblo, engañar al pueblo de Dios. Amén. Entonces, en medio de esa imitación, el enemigo entreteje o empieza a tejer sus patrañas dentro de la iglesia. Y por supuesto, la guerra comienza, óyeme bien, cuando algunos líderes o pastores o ministros empiezan a enseñar la sana doctrina, una aparente sana doctrina, pero con mezcla de mentira. Esa es la guerra que él va a hacer dentro de la iglesia. Al principio todos vamos a analizar y decir, wow, está diciendo la verdad. Pero a medida que estos hijos del malo profundizan más en la palabra, oye, poco a poco uno se va dando cuenta que lo que nos está llevando es a una idea totalmente errada, salida del contexto, porque es la manera de ellos sembrar cizaña dentro de la iglesia. Pero hay una parte clave en esta parábola, y es que el Señor dice, no me la vayan a agarrar, déjenme la cizaña quieta, ella no da fruto como tal, no es parecida, pero hay una clave en esa parábola. El Señor dijo, déjala que crezca. O sea, fíjate que Él dijo algo, déjala que la cizaña crezca con el trigo. Es decir, los hijos del malo aparentemente crecen con nosotros, junto a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo hago, pastor, para yo saber cómo me estoy enfrentando a una cizaña? Porque de hecho da tristeza, pero hay iglesias que se han dividido, óyeme bien, por causa de la cizaña. Todo aquel que divide una iglesia no es de Dios. Todo aquello que divide una iglesia no es de Dios. Porque cuando Dios llama, Dios no causa división, Dios vino a unir. El que divide es el enemigo. Y si usted está molesto con el pastor, si usted no está de acuerdo con el pastor, lo esencial es que usted le pida a Dios y se vaya con la bendición y vaya a buscar otros rediles, busquen otras ovejas, totalmente que estén abandonadas, pero usted no puede dañarle el oído a la más oveja a levantarse contra el pastor. El pastor tendrá que darle cuenta a Dios también. Todos tenemos que darle cuenta a Dios, pero todo lo que cause división no es de Dios. Así que tenemos que tener claro eso. Cuando yo me fui de la iglesia donde yo pertenecía, me fui con la bendición de mi pastor, y ni una oveja le saqué. Hubo unos que me siguieron porque les nació, pero tenemos que ser cuidadosos, porque la Biblia dice en que estarán dentro de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces ahí está hablando nuevamente el apóstol Juan de que la guerra no se va a hacer de frente, pero se va a hacer de una manera estratégica. El enemigo, lo que al final de los tiempos dice que aún sus ministros serán disfrazados como ¿qué? Como ministros de luz. Ustedes verán los hijos del malo aquí en el púlpito predicando, con tal de darle una mala identidad a la iglesia. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos tres cosas. Lo primero, que tenemos que crecer. ¿Por qué Jesús dijo? ¿Por qué Jesús no la cortó? ¿Por qué Jesús no la cortó? Dijo, oye, sí, va a hacerle daño a la iglesia, corten esa cizaña. Dijo, no, déjenla. ¿Y sabes por qué? Porque esa cizaña nos va a crear desarrollo en nuestra vida. Oye, esas cizañas crean desarrollo en nuestro interior. Parece algo que no tiene sentido, pero a veces las cosas malas que pasan alrededor de tu vida producen crecimiento en tu vida. No entiendo, pastor. Así es. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Pero lo primero que hay que hacer es, ¿quieres de verdad
de verdad siguen en el reino? ¿O cómo tenemos que prepararnos en estos tiempos malos? Número uno, tenemos que crecer en el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo identificar una cizaña? Bueno, primero tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo. Aquí dice que los segadores les dice que no arranquen la cizaña, que aún la dejen crecer junto con el trigo. Y esta palabra crecer se refiere a que la palabra de Dios crecerá de una manera vertiginosa. Y el enemigo, al ver ese crecimiento tan repentino, se aprovechará de multiplicar también los falsos cultos. El enemigo multiplicará los falsos cultos. Y la mayoría donde se hacen estos falsos cultos, el enemigo lo representa bajo un poderoso emporio. ¿Ya? Un poderoso emporio que, por supuesto, el enemigo utilizará estructuras hermosas, porque como todo entra por los ojos, porque el enemigo, él sabe que el ser humano es débil por la vista, es débil por los oídos. El enemigo sabe que el ser humano es débil por los sentidos. Entonces él dice: les voy a poner una iglesia linda y hermosa, les voy a poner una iglesia con toda la tecnología para que la gente quede vislumbrada. Así comienza a trabajar él. ¿Se acuerdan de Eva? ¿Cómo le dijo a Eva? Mira esa fruta, mira el día, fíjate cómo envolvió, porque el enemigo sabe envolver. Y ella con su mirada, ya el enemigo tenía prácticamente, digamos, la guerra en su mente totalmente ganada. Recuerden que el enemigo sabe seducir, porque él sabe, óyeme bien, que todo lo que se ve hermoso seduce. ¿Ustedes no se dan cuenta cuando ve un hombre, las mujeres cuando ven un hombre pintoso, acuerpado, cómo hacen las mujeres? Y los hombres que van con amarrar con su esposa y su novio y ven una mujer que se les tuerce esto. Porque todo lo hermoso seduce, apetece. Y eso fue lo que puso el enemigo delante de Eva, puso el fruto prohibido. Óyeme, y él es experto en mezclar la verdad con el engaño. Pero a pesar de que vamos a estar rodeados de tanto engaño, tú y yo tenemos que seguir creciendo en la verdad. Tenemos que pedirle a Dios en no ceder al espíritu del engaño. Así es. Un espíritu del engaño que hay en este mundo, y sobre todo en que, óyeme bien, el Señor te dice que no hagas ningún tipo de alianza con ellos. Nada de alianza con ellos. Ellos tratarán, óyeme bien, de estar cerca de ti y te mostrarán una falsa piedad con tal de que tú creas en sus buenas intenciones. Pero ojo, hay que tener presente el discernimiento del Espíritu Santo. En estos últimos tiempos tienes que crecer, tienes que pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento. Esto es vital en estos últimos tiempos, para no caer en el resbaladero que ellos tienen preparado para algunos cristianos incautos, porque lo que hay es cristiano incauto en las iglesias. Recuerda lo que dijo Jesús, que muchos serán ¿qué? Engañados por los falsos prodigios, por las falsas señales. Por lo general las ovejas son ciegas. Son ciegas. Necesitan, las ovejas no ven el peligro por ningún lado. Ellas dependen de la voz de su pastor. Lastimosamente algunas de ellas han sido devoradas por muchos lobos. Lobos sinvergüenza que llegan a las iglesias, hasta se bautizan los desgraciados eso. Y se llevan a la pobre oveja y la destrozan y las humillan y las golpean. Lobos que saben gritar aleluya, gloria a Dios, aquí brincando y dando. ¡Ay, qué lindo! Gracias a Dios que tengo el Espíritu Santo. Si no tuviera un garrote, hasta le diera por el balde. Dice, Dios utiliza, óyeme bien, así como las ovejas dependen de la voz de su pastor, Dios utiliza hombres sensibles a su voz
para dirigir a su rebaño. Pero ojo, las ovejas también hay que enseñarles a depender 100% de la palabra. Amén. Te tiene que depender 100% de la palabra. Eso es importante. Así es. Dice el Salmo 119 que lumbrera en mi camino es tu palabra. Aleluya. Y recuerde que en tu camino, óyeme bien, te vas a encontrar con sectores oscuros. Tremendo. Te vas a encontrar con sectores oscuros. Y es necesario que cuando tú camines en sectores oscuros, prendas la luz de la palabra del Señor. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar Con guardar la palabra. La palabra tuya, la palabra de Dios en nosotros es nuestro escudo. Es la que no te desanima. Cuando tú estás lleno de la palabra, nada te desanima. El enemigo te habla a través de la gente. Mira que no hay esto, mira que no hay lo otro. Me siento mal, me siento no sé qué, me siento no sé cuándo. No hay nadie, no hay. Pero tú dices, no, yo no creo, yo creo en tu palabra. Me siento solo. No, tu palabra dice que tú eres mi compañía, que estarás conmigo hasta lo último de la tierra. Oye, ¿sabes qué? Que te veo peor. No, Señor, tu palabra dice que tú curaste mis enfermedades y me sanaste todas mis dolencias. Amén. Pastor, ando aburrido porque no tengo plata. Señor, tu palabra dice, tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pastor, me siento cansado. Isaías 42 dice que Él nos dará más fuerza que las águilas. Los jóvenes caen y flaquean, pero los que esperan en el Señor tendrán que nuevas fuerzas. O sea, hay una pelea. Y te tengo una buena noticia. No la tienes fácil, pero al final vas a vencer. Amén. Dale un aplauso a querido. Número 2. Entonces, número 1. ¿Por qué Dios permite la cizaña? Bueno, porque vas a crecer en el discernimiento. Ya a todos no les puedes decir amén. Ojo con las redes, porque a veces abrimos los oídos a todo el mundo. No todo el que predica viene de Dios. ¿Usted sabía eso? No todo el que predica la palabra viene de Dios. Hay ministerios puestos por los hombres, hay ministerios puestos por Dios y hay ministerios puestos por el mismo diablo. Usted tiene que tener la capacidad de lo que está escuchando. Y la Biblia dice que al final de los tiempos vendrán muchos con falsa doctrina, con una aparente piedad, pero ellos son enemigos de la verdadera piedad. Número 2, tenemos que crecer en la fe. Número 2, tenemos que crecer en la fe. ¿Por qué Dios permitió la cizaña? Porque tenemos que crecer en la fe. O sea, me impacta algo que Jesús dijo en el Evangelio según Lucas, según San Lucas 18:8. Fíjate que Jesús dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra hallará fe? ¡Wow! Jesús viene pronto. Viene pronto en un mundo lleno de tribulación. Así es. Viene pronto en un mundo lleno de crisis. Viene pronto en un mundo lleno de pecado. Viene pronto en un mundo lleno de maldad. Viene pronto en un mundo lleno de insensibilidad. Y sabe que antes de la venida esto se pondrá bien difícil. Difícil porque lo inmundo perseguirá lo puro y tratará de enlodarla. La injusticia se impondrá ante la justicia. El profeta Isaías dice que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Y por supuesto que esto cada día se ve más palpable. Dice la palabra que por causa de esto el amor de muchos se enfriará. Es decir, el corazón de la gente se llenará de indiferencia de ver tanta injusticia. Es más, las leyes de los hombres no podrán detener el desarrollo de la maldad. Sin embargo, a pesar de que estamos siendo testigos de esta maldad que está imperando en este instante, es necesario pedirle al Señor que nos avive la fe. Tal como los discípulos se lo pidieron en Lucas 17:5. ¿Sabe? Pero no es una fe, óyeme bien, no es una fe natural. En esta mañana Dios no te va a dar una fe natural. Esa fe natural que todo el mundo tiene. ¿Cuál es esa fe natural? La que dice, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Oh, sí, el Hijo de Dios, claro. No.
Cuando los discípulos dijeron, oye Señor, ¿sabes qué? Queremos que nos aumente la fe. Estaba hablando de las maravillas y prodigios que Jesús hacía. Porque la Biblia dice que donde Él caminaba, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, caminaba sobre el mar, resucitaba a muertos, libertaba a los cautivos, sanaba a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Amén. Y los discípulos decían, bueno, ¿y este hombre qué hace? Este hombre pasa, detuvo el viento, detuvo el mar, caminó sobre las aguas. Dice, ¿y qué haces tú? Enséñanos esa fe. Tremendo. Y dijeron los apóstoles, Señor, aumentemos la fe. Y Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tú creyeres y no dudaras en tu corazón, y si dijeras este sicomoro, échate en el mar, y no dudaras en tu corazón, creyendo, el sicomoro se mueve. Amén. Pero eso no es así. Para que esa fe se ejercite dentro de nosotros, tenemos que tener comunión plena con Él, vivir con Él, caminar con Él, estar enamorado de Él, apasionado por Él. Que tú huelas a Dios donde quiera que vaya. Que donde tú llegues, donde haya oscuridad, las tinieblas se replieguen. Entre más, óyeme bien, entre más crezca tu fe, mayor será tu reto. Amén. Este tipo de fe es sobrenatural. Tú necesitas una fe sobrenatural. Y Dios te va a llenar de esa fe sobrenatural. Prepárate, porque Dios te va a llenar de esa fe sobrenatural. Una fe que no se va a dejar arrastrar por cosas comunes y sencillas. No, esta fe es para mostrar los grandes prodigios y señales que Jesús va a hacer a través de ti. ¿Sabes que los discípulos, después de evangelizar, venían súper contentos porque habían expulsado demonios? ¿Y saben qué? Que aún de los demonios más poderosos, los discípulos venían contentos porque pudo más el poder de Dios que los poderes de los demonios. Amén. Así que los momentos de crisis en tu vida, óyeme, son para que tú ejerzas la fe. Hay momentos en que tienes que entrenarte y vas a ver y vas a crecer y te vas a motivar. Tú no tienes que ser como el común de la gente. Cuando la mayoría de la gente anda desmotivada, eso prácticamente contagia al resto. Pero como tú eres distinto, tú tienes que ser la antorcha, la torre. Tú tienes que ser la estopa. Tú tienes que de ahora en adelante vivir en lo sobrenatural, pensar de una manera distinta, hablar de una manera distinta. Nos hemos recostado mucho en la tecnología, nos hemos refugiado mucho en lo temporal, nos refugiamos mucho en las ansiedades, en los afanes de la vida, en las preocupaciones. Pero si nos metiéramos más con Dios, Dios anda buscando gente atrevida, gente que le crea, gente que está dispuesta inclusive a pensar más en los demás que en ellos mismos. Eso es lo que Jesús venía. Jesús se preocupaba por la gente. Y el enemigo aprovechará. Mira, la gente hoy en día anda preocupada, angustiada, desesperada. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tiene que estar de pie. La iglesia tiene que estar, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ya basta de tanta mediocridad en mis oraciones. Ya basta de tanta mediocridad en leer la palabra, Señor. Tu palabra me carga, tus oraciones me dan fastidio. Bueno, pídele al Señor, Señor, quiero ser distinto. En estos meses que faltan, quiero que tú me uses. Quiero ser un fuego, Señor, delante de los incrédulos. Y estoy convencido que Dios lo va a hacer. Y viene la tercera parte, que es la más importante de todo. Entonces, número uno, tenemos que crecer en el discernimiento, porque muchos de los escogidos van a ser engañados.
Tenemos que crecer en la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo va también a usar sus dardos. Pero tú y yo tenemos que ser mayores que él, porque el que mora dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y número 3, tenemos que crecer o crezcamos en ser más audaces. Crezcamos en ser más audaces. Audacia se refiere, óyeme bien, a realizar algo arriesgado, atrevido. Ahora, desde el punto de vista positivo, la audacia es una virtud que lleva a una persona al convencimiento de que, pese a las probabilidades y riesgos, puede alcanzar una determinada meta. Eso se ha perdido en la iglesia. Te lo voy a repetir. ¿Qué es una persona audaz? Una persona audaz es una persona que está dispuesta a arriesgarse. No importa los contras que tenga, óyeme bien. La audacia es una virtud que pocos tienen. Y la persona que tiene esa audacia está convencida de que, a pesar de que tiene pocas probabilidades, a pesar de que su vida aún está en riesgo, oye, puede alcanzar la meta. Tremendo. Y eso es lo que se ha perdido hoy en la gente. Oye, son personas que no se dejan amilanar ante el impedimento. Tú no sabes que tú quieres medir tu carácter. Mira todos los impedimentos que tienes. Y si todavía tienes años que no has podido avanzar por el impedimento que tienes, entonces hay que analizarse. Porque el problema ya no es el impedimento, el problema soy yo. ¿Y hasta cuándo tengo que luchar entonces, pastor? Hasta que te canses. Es más, si acaso hasta que te mueras. Porque muchos murieron peleando la batalla. Pero pelearon. Y eso se ha perdido en la mayoría de la gente. Ante cualquier impedimento, ay no, esto no es la voluntad de Dios. Se dice cobarde. ¿Sabes? Cuando una persona está llena de coraje, les impide sentir menos el dolor físico. Cuando tú estás lleno de valentía, estás dispuesto inclusive hasta que te golpee por causa de Cristo. Ellos saben que la posibilidad de recibir grandes heridas, incluso hasta la muerte. Mira, todas esas personas como el trigo, los mártires de los primeros siglos, fueron personas que tuvieron eso. No todo el mundo, oye, estaba preparado para enfrentarse con un león, con hambre. O sea, o niegas a Jesús o te llamo a las olas de los leones. Yo no voy a negar a mi Señor. Eso se llama audacia. Tú sabes que enfrentarse a los leones y que toda tu familia te desherede de todas. Tremendo. Una vez yo voy a hacer eso y que yo estoy dispuesto a enfrentarme a los leones, y cuando sale aquí el primer perro resalta, ¡ay, un perro! Señor, hay gente que le tiene miedo hasta a los perros, a una rata, un ratón. Imagínense enfrentarse a un león, una cucaracha voladora. Brincan, tumban todo, corren, tiran las puertas. ¿Sabes? El coraje moral permite actuar correctamente a pesar, óyeme bien, escúchame, estoy bravo de bravo. El coraje moral permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor, represalias sociales. Jesús sabía, oye bien, Jesús sabía lo que le iba a suceder a sus discípulos. Después que Él se marchaba, óyeme, ellos iban a recibir injurias. O como decimos aquí en Barranquilla, iban a recibir el perrateo de la sociedad.
Jesús sabía la persecución. Pero como Jesús no es injusto, Él es bueno. ¿Cuánto creen que Jesús es bueno? Él dijo, yo no los voy a dejar solo. Juan 14, del 16 al 18. Dije, yo no los voy a dejar solo. Les voy a enviar mi Espíritu Santo sobre vosotros. No los dejaré huérfanos. Porque en su propia fuerza ustedes no van a tener esa valentía, esa gallardía. Ustedes no lo van a tener. Ustedes yo lo voy a transformar con el poder del Espíritu Santo. Y prepárate porque viene un cambio en tu vida. Viene el Espíritu Santo con poder, fuego. Vas a tumbar paredes espirituales, iniquidades que hay en tu familia. No vas a necesitar pastor ni líder. Tú mismo vas a ser audaz. Vas a tumbar enfermedades, vas a tumbar ruinas, vas a tumbar muchas cosas que Dios te va a usar de manera sobrenatural. El tiempo, la tribulación en tu vida se ha acabado porque Dios te va a usar de una manera glorificada. ¿Sabes que el Espíritu Santo iba a jugar un papel importante en la vida de los creyentes en los primeros siglos? Dicen algunos historiadores que muchos fueron perseguidos por no renunciar al nombre de Jesús. Aún los apóstoles fueron azotados por los líderes religiosos que les prohibieron no hablar más en el nombre de Jesús. ¿Saben qué dijeron ellos? Antes preferimos mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. ¿Sabe cómo se llama eso? Audacia. Les prohibimos que hablen más en el nombre de tal Jesús. Preferimos hablar en el nombre de Jesús. Y fueron azotados. ¿Y sabe cómo salían ellos? ¡Contentos! Salían con alegría. No se quejaban. Y uno lo mira desde el punto de vista psicológico y dice, wow, están soñados, locos, porque a quién se le ocurre estar contento cuando lo maltratan. Pero no eran ellos, era el Espíritu Santo que moraba dentro de ellos. Porque la guerra no se hace de manera carnal, sino poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Y lo hicieron así. Fueron encarcelados, fueron azotados, fueron vituperados. Ahora, lo increíble de esto era que se iba más con gozo y entonces la gente religiosa dice, bueno, ¿y a estos locos qué les pasa? ¿Y saben qué hacían? Que cuando eran azotados, encarcelados, ellos salían, oye, y hacían milagros y prodigios en el nombre de Jesús, y el pueblo iba detrás de ellos y crecía la iglesia en gran manera. Y al final estos líderes religiosos fariseos se confabularon con algunos gobernantes y decidieron matarlos. Era la única manera de detenerlos. Los mataron. Algunos fueron traspasados con espada, otros fueron quemados, pero no negaron, no importa. Los Césares, el César de esa época mató a varios de ellos con tal de detener el cristianismo. ¿Sabes? Te voy a decir algo, nosotros somos el fruto de esos grandes mártires. Tú y yo estamos aquí porque ellos sembraron su vida por nosotros. Ellos dieron su vida por nosotros. A veces le están pegando a alguien que nosotros no conocemos. A veces le están pegando a un ladrón de una manera injusta y uno como que le duele, a pesar de que hizo algo malo, se siente uno mal. Ahora imagínate cuando a alguien solo por predicar la palabra era maltratado, quemado, incinerado, aún su casa y su familia. Tenemos que ponerle pasión a las cosas de Dios. Hay que ponerle seriedad, por favor, a las cosas de Dios. La gente piensa que esto es un juego, ¿no? Hay un mundo espiritual. El 2022 va a ser un año de mucha diferencia, donde el enemigo va a hacer un gran avance. Pero nosotros, la pregunta es, ¿estamos preparados como mártires? Es más, la versión de los 70, en Juan, Hechos 1:8, dice, y me seréis testigo hasta el final. No. Eso lo dice ahí como para adornar. La original dice, y me seréis mártires hasta el final de los siglos. La pregunta que yo te hago es, ¿estás dispuesto a dar la vida por Jesús? Es bueno que nos analicemos eso. Es bueno, tú estarás dispuesto a decir, bueno, hija, te vamos a desheredar. O renuncias a Jesús o qué.
Eso fue lo que dijo Jesús. Dice, y muchos en las casas pelearán por mí. La madre entregará a sus hijos, los hijos a la nuera, Estaba hablando de eso. El nombre de Jesús iba a causar polémica porque lo miraban a Jesús como el falso Mesías. Viene un ataque nuevamente contra la iglesia en estos tiempos finales. La pregunta, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por Jesús? Con razón Jesús dijo, pero ¿sabes qué? Esos son mensajes que no son populares, de aplauso, pero son una realidad porque vamos camino a la victoria. Apocalipsis 2:10. Tenemos que ser audaces para vencer al final. Apocalipsis 2:10, mira lo que dice. Apocalipsis 2:10 dice que al que venciere le daré la corona de la vida. ¡Qué tremendo! Dice al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Y te estoy hablando de Apocalipsis. ¿Por qué dice al que venciere? Porque hay un enemigo que vencer. La iglesia siempre va a estar rodeada de enemigos. Pero, ¿sabes? Te vas a llevar la corona de la vida. No tengas ningún temor de las cosas que han de padecer aquí. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación día de día. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Tú le hablas eso a la iglesia, la mayoría no saben qué es eso. Como hay pastores que se entretienen dándole fábulas a la iglesia y hablándole de tonterías, pero estas cosas son pocos los pastores que predican estos mensajes. Mateo 10:33. Mira todas las promesas que te da Dios. Si algún día te llegan a perseguir, si algún día te llegan a maltratar, dice, todo aquel que me negare delante de los hombres. Cuando habla de los hombres, que me negare delante, está hablando de amenazas anticristianas. Dice, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Wow. ¿Cuántos son fieles? ¿Cuántos son fieles? Mantente leal. Muchos, ¿sabes que a veces veo al apóstol Pablo? Y me duele una carta del apóstol Pablo, dice, y no me acuerdo, creo que era Irineo, no sé quién era el otro. Me abandonaron. Pablo cuando estaba en la cárcel dice, fulano y fulano me abandonaron y se fueron para el mundo. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Mira, el mundo no te va a ofrecer nada. Nada de nada. No tienes por qué mirar hacia el mundo. El mundo está más perdido que el hijo de Lindbergh. ¿Qué se acuerda, suegro? El hijo de Lindbergh está más perdido. Yo no entiendo un cristiano buscando consejos a una persona mundana. Yo no lo entiendo. Ni ellos mismos se pueden arreglar la vida. Cuanto más Mateo 10:39. Y el que quiera salvar su vida, no, yo si niego a Jesús, yo la perderá. Y el que pierda por causa de mi nombre, hallará la vida. ¡Wow! Mira, el que hallare su vida, la perderá. Es decir, cuando te vengan a amenazar, tú eres cristiano. Allá en la universidad a mí me atacaban. Y me ponían, me hacían bullying. Pero yo con mi Jesús ahí firme. Firme con mi Jesús. El que hallare su vida y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Diga, yo voy a llamar a Jesús. Diga conmigo, yo voy a llamar a Jesús hasta el final de los tiempos. Pastor, y si llegan a amenazar mi vida, huye.
muchos huyeron. Pablo huyó. Cuando le iban a matar, huyó. Lo bajaron por una muralla con un canasto. Muchos discípulos huyeron. Pero si llegan a atrapar, Ya ni modo. ya ni modo, pero te van a poder a negar el nombre de Jesús. Dice, no, me atraparon, listo, pero yo no voy a negar a mi Señor. No, que en la China una familia murió, oye, papá, mamá, 2 hijos. Los enterraron, los sepultaron en una gran zanja. Ajá, se van a arrepentir. Y empezaron a cantar himnos. Y los iban llenando de tierra, de tierra. Los niños los taparon todo y murieron ahogados por causa de Jesús. Cantaron el himno de Jesús. Preferimos morir antes que negar a Jesús. En la China. Y termino con esto. No se me ocurre por mi cabeza, jamás de los jamás, en que voy a tener ciertos privilegios en el reino del cielo, igual que los mártires. No crean que aquellos que murieron por Jesús, nosotros nos vamos a sentar al lado de ellos. Olvídense. Ellos van a tener beneficios y privilegios mejores que nosotros. Al menos que tú seas mártir también al final de los tiempos. Porque no es justo que yo esté predicando delante de ustedes los domingos aquí y ya bajo un aire chévere y tal. Pero no es lo mismo de ellos que dieron su vida por eso. Así es. Los mártires van a tener privilegios especiales delante del Señor. No es justo. No es lo mismo uno está sentado un domingo ahí o está predicando acá que la persona que dio su vida por eso. Y lo que predicaban en las cuevas. Se escondían en las cuevas. Muchos los quemaron vivos. Muchos les pasaron como especie de un serrucho gigante entre las partes, imagínate. Pero ellos amaban eso. Hay un discípulo, creo que era un discípulo de Juan. Un discípulo de Juan, no me acuerdo el nombre de él. Y lo amarraron. Dijeron, ¿vas a negar a Jesús? Dijo, no. ¿Qué malo me ha hecho él? ¿Qué maldad me ha hecho Jesús? Boca de oro, ¿no era? Boca de oro. No. Cristófano. ¿Cómo voy a negar el nombre de él si él en estos 70 años ha sido bueno y fiel conmigo? ¿Cómo lo voy a negar? Y le decía al rey, bueno, es la última oportunidad que te damos para que siga viendo. No, ya creo que tenía 80 años, 82 años, si no estoy mal. Yo no voy a negar. Él es mi Señor y voy a morir. Y le prendieron fuego. Y a medida que se iba quemando, iba cantando el Señor. Tremendo. Nosotros me dio unas goticas de agua y lluvia. Ay, no, ya yo no voy a la iglesia. Entonces, conclusión. Cuando el Señor venga, así como Dios exaltó a Israel, así Dios nos va a exaltar a nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amén. Al final, fíjate, Dios nos va a dar la victoria. Oye, la victoria viene. No tengas temor. Sé fiel hasta la muerte. Mantente firme. Mira, tú tienes que tener una identidad. La identidad es Cristo. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Padre, te doy gracias en esta mañana especial, maravillosa. Tú eres grande, eres bueno.